Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Torres y la verdad yo no canto. Bueno, pues canto, pero no muy lindo. Y entonces voy a hacer como lip sync. Sí. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Looking at me, the dream that I wanna belong, yeah. Wanna belong, yeah. Over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away with you. I know we've got to get away, someplace where no one knows our name. We'll find the stars or something new. Just take me anywhere, take me anywhere. Anywhere away with you. Just take me anywhere, take me anywhere away. Bueno, esta canción es de quién es? De Rita Ora. Rita Ora. Se llama Anywhere. Anywhere. Y bueno, no sé, voy a contar una historia porque no sé qué más hacer. Voy a contar mi experiencia no sé, en Estados Unidos. El último viaje que hice a Estados Unidos. Fue en el año 2015. Sí, 2014, no. 15. 14. ¿Fue para tus 15? No, fue para entonces 14. 14, 2014, sí. Sí, porque fue un año antes de mudarnos. Sí, sí. Y íbamos a hacer el tour que hace mucha gente, pues el que es Nueva York, las cataratas de Niágara y Washington. Pero nosotros lo íbamos a hacer primero, o sea, íbamos a llegar a Washington y íbamos a ir a las cataratas de Niágara. Y luego a Nueva York y luego ahí sí a Washington para devolvernos a Colombia. Y pues llegamos y íbamos a alquilar un carro porque no compramos tour. Pero llegamos muy tarde, entonces nos tocó quedarnos en un motel. Y el primer motel que encontramos literal era como en una montaña re lejos, re lejos y parecía como de película de terror, ¿verdad, mami? Muy cierto. Muy cierto. Miedoso, oscuro, con mucha basura. Y se veía como esas películas de terror donde sale el monstruo y asusta a todo el mundo, literal. Total. Y bueno, después no nos quedamos ahí porque en serio daba mucho miedo. Parecía como escena de que entra Freddy Krueger con el Chucky y nos mata a todos. Y entonces nos quedamos en un motel que estaba al lado de una gasolinera. Y pues ahí pasamos la noche, pero en los moteles en Estados Unidos tienen como unas zonas para los que fuman y los que no fuman. Y pues obviamente nosotros pedimos la zona de no fumadores porque pues, el olor era, o sea, uy, Angie, estaba muy impregnado en los cuartos. Pero nos tocó como al lado de un cuarto que sí se podía fumar. Y nos quedamos en un cuarto, yo con mis hermanos, y en otro mis papás. Y bueno, ahí pasamos la noche y fue una bonita experiencia, la verdad, no me lo esperaba. Y había muchas cosas por ahí, de hecho fue bonito. Y después al siguiente día sí seguimos con el viaje hacia las cataratas de Niágara y pues nosotros teníamos un GPS, entonces el GPS nos decía dónde ir.
y ya nos estamos acercando a la ciudad de Niágara, cuando como que, o sea, nosotros estábamos súper perdidos porque el GPS no nos decía como bienvenidos a las cataratas del Niágara, sino decía como sigan más. Entonces en un momento nosotros vimos que estábamos pasando un puente y volteamos y vimos las cataratas. Y entonces nosotros dijimos, oh, es por allá, wow, qué hermoso. Y luego pues continuamos viendo la vía y notamos que decía como bienvenido a Canadá. Y pues nosotros quedamos re, excuse me, porque nosotros no íbamos a Canadá, no tenemos la visa o el pasaporte, la visa canadiense. Y pues uno no se puede volver ahí porque ya no hay retorno y hacer una reversa es muy imprudente. Sí, no se puede. Entonces paramos, porque si somos cero, o sea, cero disimulados y paramos en la mitad del puentecito. Y pues obviamente nos empezamos a paniquear. Y mi mamá, no, devuélvase. Y mi papá, no, nos toca seguir ya. Y mi acompañante, hermanastra, estaba grabando. Y entonces pues nos tocó seguir porque ya no nos podíamos devolver. Y llegamos a la cabina pues es como un peaje, pero pues ahí no, sí, de la frontera. Y entonces el señor nos dijo como pasaportes. Y pues nosotros obviamente no teníamos ni la visa, pero pues los pasaportes sí, ¿no? Sí, pero la visa no la teníamos a la mano y mamá dijo, está en el baúl. Y pues se puso muy nerviosa. Y entonces como que todos querían ir al baúl y el señor nos dijo, no vayan, solamente uno. Y pues nosotros nos asustamos aún más, nosotros dijimos, no, hasta que llegamos nos van a meter a la cárcel. Y entonces... Y entonces... después, o sea, se bajó mi papá por los pasaportes y no estaban. Estaban en el bolsito que mi mamá tenía ahí adelante en sus piernas. En el canguro. Y bueno, y el señor como que al final nos... se dio cuenta que mi hermana estaba grabando y obviamente eso es como ligeramente ilegal. Entonces eso también ayudó a nuestra situación. Y pues también le contamos nuestra situación. Entonces el señor nos dijo que nos tenía que pasar a inmigración. Sí, a inmigración de Canadá para devolvernos. Nos pasamos la frontera y cuando llegamos a la frontera los oficiales de Canadá nos regañaron. Primero por despistados, segundo porque no teníamos la visa y como estábamos nerviosos entonces éramos sospechosos para ellos. Entonces nos regañaron y cuando entramos allá, sigue con la... Bueno, entonces cuando entramos allá, no sé. Pues nos pidieron los documentos. Ah, sí. Y pues nuestro inglés en ese momento no era el perfecto y pues... De hecho yo era como la única que hablaba inglés. Y pues yo tenía 14 años. De hecho como 13. Como sí, 13. Yo tenía 13, todavía no había cumplido los 14. Sí, porque fue en octubre 10, fue para la semana de receso. Fue para la semana de receso. Tenía 13 años. Cumplí el 22 de octubre. Y pues yo empecé a hablar y pues una niña de 13 años explicando que el GPS los mandó para otro lado. Pues al final como que nos tuvieron lástima y nos dejaron ir. Eso sí, nos hicieron la advertencia de que si volvíamos nos iban a deportar y matarnos. Y entonces, bueno, después logramos ir a las cataratas, pero pues estábamos ligeramente traumatizados, o sea, más que nos dejaron o sea, cuando nos devolvimos de Estados Unidos nos dejaron en ese cuarto de inmigrantes. Como por 4 horas. Más, para mí fueron 4 horas. Como 2. Y bueno, después como que... tu papá se puso nervioso. Todo el mundo estaba nervioso. Pero tu papá decía, no hablen, no se rían. Sí, tu papá decía, no hablen, no se rían porque parecemos sospechosos. Pero era puro pánico. Pues realmente fueron como duros con nosotros. Nos hablaron como fuerte. Latinos. Pero nosotros entramos a Canadá, nos pasaron a inmigración de Canadá y nos hicieron una serie de preguntas y luego nosotros pensamos que por tener visa de Estados Unidos íbamos a volver a entrar a Estados Unidos fácil y en la entrada de Estados Unidos también nos interrogaron y nos hicieron muchas preguntas y nos cuestionaron y nos regañaron y finalmente pudimos entrar. O sea, moraleja, cuando vayan a las cataratas del Niágara no se vayan a pasar la frontera porque pierden ahí casi medio día y uno se asusta un poquito. Gracias, mami. Qué gran consejo. Yo creo que nadie lo había notado antes.
Bueno, pasamos la frontera y al final llegamos y entonces pues logramos después de como 1000 intentos llegar a las cataratas del Niágara, pero no pudimos bajar. De hecho no hicimos como nada, solamente llegamos y tomamos fotos y dijimos, oh wow, qué bonito, para el motel. Nos quedamos en el motel otra vez, en una gasolinera otra vez. Esta vez no fue tan lindo, era más pequeño. Bueno, al siguiente día... Ah, no, mentiras, se supone que en la noche hacen lucecitas, pero empezó a llover. O sea, qué día tan perfecto. Y entonces, sí, no pudimos al final como que disfrutar bien eso. Pero pues, ¿para qué? Pero pues, fue una bonita experiencia. Y entonces... Espere, la DJ. Ya voy. Y entonces al siguiente día fuimos a Starbucks, me acuerdo, también En Fridays. en Fridays también. En Fridays comimos y en Starbucks. Y entonces como que se me está alargando el video. Entonces voy a dejar hasta aquí mi experiencia en las cataratas del Niágara. Y de ahí después ya salimos para Nueva York. Lo cual fue aún más chévere porque estaba en otoño y hacía un frío y nosotros llevamos como chaquetas de jean. Entonces, ya. Gracias. No chingo. Much storyteller.